Buenas noches, querida familia. Una forma distinta de empezar, yo les voy a contar a los hermanos que están por teléfono que en la mesa que nosotros teníamos a modo de un púlpito, ¿no es cierto?, tenemos una bandeja con un racimo grandote de uvas blancas, de esas uvas que vienen de California, ¿no es cierto? ¿Cuánto le gustaría tener una uva en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar justamente no de las uvas, pero sí de la planta que produce las uvas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay mucho para hablar. Y entonces, mis hermanos, vayamos rapidito a la carta que nos está motivando en este tiempo, Filipenses, en el capítulo 4. Y ustedes saben que habíamos estado hablando, hicimos un alto por el tema de Semana Santa, el día jueves anterior. Damos gracias a todos aquellos que se han conectado. Realmente nos ha sorprendido, ¿no es cierto?, la cantidad de hermanos y están buscando realmente. Yo sé que algo Dios está preparando. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos expectantes. Dios va a hacer grandes cosas. Y lo más lindo, que nadie tiene la exclusividad del mover de Dios. Eso es algo soberano. Está en la sola potestad de Dios. Pero sí, mis hermanos, acuérdate una cosa. El río corre, pero tienes que ir al río si querés nadar en él. No hay manera, el río no va a venir a buscarte. Tenés que salir y buscar el río de Dios, el río de la presencia, el río del mover del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces decíamos allí en el capítulo 4 de Filipenses, en el verso 11, y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, o sea, en pobreza, ¿no es cierto? Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Aleluya. Así para estar saciado como para tener hambre. Dice, ¿cómo? Mi hermano, Pablo, baja un poquito los decibeles. Baja un cambio, como dicen en Argentina, ¿no es cierto? Porque así no nos va a quedar público. No vamos a captar grandes masas con este mensaje. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. Todos decimos amén. Pero dice la palabra, como para tener hambre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá viene lo que yo le llamo el grito de guerra de Filipenses, el versículo 13. Ahora, asegúrense en los que están escuchando por teléfono de tener los teléfonos en mute, ¿no es cierto? Por favor, los teléfonos en mute. Pero ahora sí, aún los que nos están viendo por Facebook y por YouTube dentro de un rato, vamos a gritar todos juntos. A ver, cuando yo cuento 3, vamos a proclamar este versículo. A la 1, a las 2 y a las 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo puedo hacer todas las cosas mediante la fuerza que me suministra Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Padre dijo, el Señor Jesús, dijo a los discípulos allí en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, esa palabra poder dunamis. Y muchos hablan de dinamita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos siempre enfatizar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando la Biblia habló de poder de dunamis, Alfred Nobel, que fue el inventor de la dinamita, no estaba ni en los planes de los padres. Pero ya había un poder, mi hermano, que es superior a la dinamita, superior a la bomba atómica. Pero sí la palabra dunamis viene de la palabra, el griego dunamis, de allí deriva la palabra, que no, aquellos que somos ya viejitos, nos vamos a acordar.
Antes los autos no tenían alternador, ¿no es cierto? Antes tenían el dínamo o la dínamo, como para decirlo correctamente, que era un motorcito que estaba anexado a la correa del cigüeñal del auto y que producía, ¿qué cosa? Con el movimiento producía electricidad que la mandaba a la batería del auto para asegurar la próxima arranque, ¿no es cierto? Dínamo. Ahora, ese es el poder que ha venido de parte de Dios. No es un poder que viene, a veces nosotros confundimos el poder de Dios con desorden, ruido, escándalo, qué sé yo. Bueno, gloria a Dios, mi hermano. Peor es nada, ¿no es cierto? Pero también, hermano, tenemos que tener sabiduría para movernos en el poder de Dios, cuando el poder de Dios empieza a obrar, ¿no es cierto? Y decía Dínamo, es el poder que está continuamente generando en nuestro interior. Porque no es que Dios nos tiró un cartucho de dinamita adentro y se acabó todo. No, Él puso la fuente que genera el poder de Dios y es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. La dínamo. Por eso dice, yo puedo hacer todas las cosas. Mi hermano, yo no sé, a veces decimos, ore por mí, hermano, que tengo un dolor acá, que tengo esto otro, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Yo tengo que confesarte algo. Anoche vine, y Alicia lo sabe, que me caía de a pedazos. Un dolor tremendo en la espalda, algo que me empezó durante el día y fue cada vez más y más. Y yo le dije a Alicia, mirá, realmente no puedo casi ni respirar. Anoche, y no sé si habrás percibido algo cuando estábamos en la meditación, pero te puedo asegurar una cosa, me encomendé las manos del Señor, digo, Padre, esto no va a impedir que yo suelte tu palabra. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando terminé de compartir la palabra, digo, aleluya, el dolor se fue. Gloria a Dios, ese es el Dios a quien servimos. Por eso, mis hermanos, es raro que vos me vayas a pedir que yo pida oración, que oren por mí. La única oración que yo pido por mí es que yo sea fiel a la palabra. Mi hermano, porque si somos fieles a la palabra, tenemos la comida asegurada, tenemos la salud asegurada, mi hermano. Y si no, Dios no quiere sanarte por algún motivo, yo te puedo asegurar una cosa, tenemos la gracia asegurada. Dios nunca te va a permitir pasar por una situación donde su gracia no te alcance, donde su gracia no sea más que suficiente para hacerte pasar al otro lado. Aleluya. Gloria a Dios. El mismo que dijo, cuando pases por las aguas, aleluya, yo estaré contigo. Y si por el fuego, las llamas no arderán en ti. Y yo siempre digo, mi hermano, pasar por el fuego, yo me acuerdo, trabajé en metalurgia 17 años, y vaya que si era bravo pasar cerca del hierro cuando se estaba fundiendo a 1700 grados centígrados, ¿no es cierto? Ese resplandor, ese calor, tenés que taparte la cara porque ya de lejos ese resolano, ese resplandor te quema la cara. Y a veces, mi hermano, en los problemas, en la lucha, Dios no te va a dejar, pero vas a sentir un poco del calor. Oh, gloria a Dios, porque eso es el calor para que entiendas a aquellos, que te compadezcas, para que identifiques con aquellos que están sufriendo y les tiendas una mano, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, que me da de su fuerza, que Él me suministra de su... Como hablaba Pablo a los romanos, para que mediante el suministro del Espíritu Santo, a esa fuente de poder que está en nosotros, llamada el Espíritu Santo, que es Dios mismo, dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu allí hay libertad. Ese Espíritu es el que genera esa fuerza que me hacen posible que yo haga todas las cosas. Y esto no es nada incomprensible, mi hermano. Ustedes saben que muchas veces nosotros, cuando tenemos la adrenalina alta, ¿no es cierto? Tenemos una fuerza no normal, ¿no es cierto? Sacamos fuerza de cualquier lado cuando estamos allí tensionados. La adrenalina, el cortisol está bien alto y así, pero mi hermano,
Lo lindo de la fuerza del Señor, que no tenés que tomar nada para ponerte fervoroso, no tenés que hacer nada, simplemente descansar en el Señor. En quietud y reposo será vuestra fuerza, dice la palabra. ¿Cómo es eso? En quietud y reposo será vuestro poder, vuestra fuerza. Sí, Señor, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. La palabra clave de todo esto es en Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, vamos a ir rapidito para entender esto a 2 de Corintios capítulo 5. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Familia, qué lindo que es estar juntos alrededor de la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. La verdad que estoy contento. Estoy contento sé que ustedes están allí, expectantes, y Dios no los va a defraudar. No es porque yo vengo en mi nombre, como dijo David. Tú vienes a mí con espada de jabalina, más yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, segunda de Corintios, capítulo 5, tremendo pasaje, ¿no es cierto? Vamos a leer desde el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es obligar, empujar, llevarnos, ¿no es cierto? Llevarnos como a la rastra. El amor de Cristo nos constriñe. Vaya que al meditar en el amor del Señor, estos días que hemos estado meditando en la cruz, en el sacrificio, en la vía dolorosa, ¿no es cierto? En los últimos momentos, allí la agonía en el Getsemaní. Mi hermano, uno puede palpar ese amor. Y ese amor ha venido a nuestras vidas, y ese amor es el que nos constriñe, y ese amor es el que nos ha ganado, mi hermano. Yo ya no puedo ser el que era, yo ya no puedo volverme atrás. Aleluya. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me ha tomado, me llena, me embarga y me lleva hacia Él. Aleluya. Yo no pierdo el tiempo pensando si la salvación se pierde o no se pierde. Yo quiero estar ocupado en mi salvación, aleluya, quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mí, para que yo le pueda compartir a mis hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esta semana que pasó tuvimos una tremenda respuesta de los hermanos, de las conexiones, pero mi hermano, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante, aleluya, para ver si logramos asir aquello por lo cual fuimos asidos por Cristo. Él nos ha salvado con un propósito. Y vos no sabés el propósito de Dios en tu vida, las cosas que Dios va a hacer contigo. Y te suelto una palabra del Señor. Acá hay una palabra. El Señor grandes cosas hará contigo. Si te animas a creer, si te animas a decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero acuérdate que aquellos primeros discípulos rompieron con su estilo de vida, rompieron con su agenda para seguir a aquel predicador, aquel joven, ¿no es cierto?, llamado Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor, el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Solo meditar, mi hermano, poner la mente, nuestros pensamientos en el Señor, en su obra, meditar en la palabra. Aleluya, porque la meditación no es solamente leer y estudiar. A veces decimos, hay que estudiar la palabra, hay que leerla. Pero ¿qué de meditar en la palabra? Tomar tiempo, mi hermano, apartarte a un lugar. Vos sabés que a veces por no salir a meditar nos perdemos grandes cosas. Y si no, que te lo diga Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac cuando Abraham mandó a Eliezer, el criado, en su casa para que le buscara esposa? Cuando vuelve el criado Eliezer con Rebeca, ¿no es cierto?, ya con aquella que iba a ser la esposa, ¿dónde estaba Isaac? Dice que Isaac había salido a meditar al campo. Oh, y aquí hay una palabra del Señor. Si Isaac se hubiera quedado en la casa, no sé, mirando el partido Netflix, no sé cuál sería el entretenimiento, pero yo sé de los entretenimientos y esos pasatiempos. Un pasatiempo es un pasatiempo que te adormece, que te anestesia para que el tiempo se te pase.
Pero despierta, mi hermano, despertémonos a la realidad de Cristo. Estamos sirviendo a un Dios vivo y real, mi hermano. Tenemos que emplear toda nuestra fuerza. Le pedimos salud al Señor, que renueve nuestra fuerza. ¿Pero para qué? Sino para servirle a Él, servirle mejor, amarle, compartirlo con otros. Que otros vean lo que el Señor hace con una persona que confía en Él. Ese es el mejor mensaje, mi hermano. Entonces decía, Isaac había salido a meditar al campo. Y allí pudo ver, aleluya. Nadie se la tuvo que presentar. Él salió, aleluya, al encuentro de la amada, aquella que iba a ser su mujer. Mi hermano, a veces nos perdemos las grandes cosas de Dios por no pasar tiempo meditando en su palabra, meditando en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Poner nuestra mente, nuestros pensamientos. A veces tenemos que andar mendigando un poco de paz, o como dicen en mi provincia, un cacho de paz. Y tenemos que esperar que alguien nos diga la paz del Señor. Cuando nosotros tenemos que ser portadores de la paz, porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aleluya, gloria a Dios. Si dedicas tiempo a meditar, a pensar, a ponderar quién es Dios, su palabra, aleluya, decirle al Espíritu Santo, mira, esto yo no entiendo, pero ¿por qué no me lo enseñás? Aleluya, gloria a Dios. Y que no te pase, yo en la Biblia siempre veo dos hombres que se acercaron a Jesús. Uno fue aquel que le llaman el joven rico y el otro fue Nicodemo, ¿se acuerdan? Dos personajes distintos, uno un empresario, vamos a llamarle así, porque un rico que tenía ocupaciones, pero que sabía de la ley, ¿no es cierto? Pero después estaba un hombre que era un religioso, un maestro de Israel, y los dos vinieron a Jesús con la misma pregunta: ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Tremendo. Y anoche veíamos también a aquellos fariseos, le preguntaron, Señor, ¿qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Queremos hacer las obras de Dios. Y el Señor le dijo, mira, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso es todo lo que se nos pide, enfocarnos en Cristo y tener a Cristo en nosotros, que Él siga, que Él crezca en nuestra vida, sea formado en nosotros, que habite por la fe en nuestros corazones, para que Él nos haga arraigar y cimentar, aleluya, en amor con los hermanos y con todos nuestros semejantes para servirles, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y qué triste que los dos se fueron mal. Uno le preguntó, ¿cómo voy a hacer ya siendo viejo? Voy a volverme a meter en el bien. El tío como dicen los españoles, pensó que la salvación era por hacer algo. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces, ¿por qué no le explico? Porque nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Yo cuando, ¿quién de nosotros le dijo al papá, papá, ahora ya es tiempo, quiero nacer? Nadie, ¿no es cierto? Pero qué triste que por no decirle, Señor, enséñame. Si el joven rico no hubiera tomado las conclusiones propias, porque nuestras conclusiones, escucha esto, mi hermano, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros meditamos, va a determinar la manera en que vamos a vivir. Este joven no pensó en las palabras del Señor, pensó en sus riquezas. Ahora Nicodemo no pensó en quién estaba delante de él, sino que se enfocó en las imposibilidades. Ahora qué triste que es que el joven rico pegó la vuelta y se fue triste. Y el Señor lo miró, pero triste porque lo amaba mucho. Y Nicodemo también, aparentemente se fue, y lo triste que allí en el capítulo 7 de Juan vemos que dice, y vinieron los fariseos y entre ellos vino Nicodemo, el cual era uno de ellos. Qué triste que Nicodemo nunca salió del bando de los fariseos. Cuando tenía allí al maestro, al que le podía hacer nacer de nuevo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que en esta noche le digamos, Señor Jesús, quiero empezar de nuevo. Quiero ser una nueva persona. Y ahí lo vamos a ver en esta noche. Mientras yo le voy a pedir a Alicia que ella va a cantar una canción
que yo le he pedido, mi hermano, porque Dios merece toda la gloria, mi hermano. Y yo voy a leer y después Alicia va a cantar y después seguimos. Dice la palabra, y dice, y por todos murió. En el verso 15 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, nuestra naturaleza humana, como hombres, con el entendimiento, el raciocinio humano. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Adelante, Alicia, por favor. Gloria a Dios. ¿Cómo he de expresar lo que Dios ha hecho en mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si acaso alguna fama la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Amén. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Pero también a Dios sea la gloria por lo que está haciendo en mí.
Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y mis hermanos, veíamos la palabra del Señor que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, nos impacta, nos deja mudos. Porque dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió para hacer posible que toda la humanidad pudiera morir. Porque el pecado había hecho separación entre Dios y toda la humanidad. Y ustedes saben que el pecado, en primer lugar, es una naturaleza que hemos heredado, mi hermano. El pecado, decimos, es la naturaleza pecaminosa, aquello que nos lleva a pecar. Como siempre decimos, nadie nos tuvo que enseñar a pecar. Solamente tuvimos que encontrar la ocasión y desarrollar esa habilidad que ya estaba en nosotros. Y que fue haciendo separación con Dios. Allí Cristo muere en la cruz del Calvario. Él carga en su cuerpo, en el madero, todos nuestros pecados. A fin de que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia para Dios, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Noten la progresión de la palabra de Dios. En primer lugar, estábamos nosotros pecadores. Cristo estaba en la cruz muriendo por nosotros. Allí el Padre cargó sobre su cuerpo en el madero todos nuestros pecados, toda esa naturaleza, todo aquel rencor, aquella enemistad que teníamos para con Dios, aquella falta de voluntad para amar a Dios, para hacer las cosas de Dios, esa indiferencia para Dios, la cargó en la cruz, mi hermano. Él murió por nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice una cosa, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Mi hermano, acá vengo de parte de Dios para decirte, ya baste el tiempo, ya sea suficiente el tiempo que has vivido sin Dios. Ya baste el tiempo que has vivido sin consagrar tu vida a Dios. Ya es tiempo que decidas, hoy, de aquí en adelante, voy a servir, voy a vivir para Dios. Yo te invito a que hagas ese compromiso, esa decisión de tu corazón de vivir para Dios. Porque para esto murió Cristo, para que nosotros podamos vivir para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay mucha gente, la gente dice, no, pero yo no entiendo estos locos, cómo pueden estar así. Yo no sé cómo a veces hay cristianos incluso que dicen, no, pero otro día más de culto, otro momento más, digo, ¿hasta cuándo de oración, de palabra? Pero mi hermano, para esto murió Cristo, para hacerte sentir ese hambre y esa sed por la palabra del Señor, por la comunión con el Señor, por la presencia del Señor y el compañerismo de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, y acá donde empieza la lección hoy, o la clase, o el compartir. Yo decía a mis hermanos por teléfono, tengo un racimo grandote de uvas acá, uvas blancas de California, esas uvas bien grandes, ¿no es cierto? Y dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y dice, de modo que, si alguno está en Cristo, esa es la clave, allí comienza todo, mi hermano. Si estás o no estás en Cristo. Esa es la vida cristiana, ese es el nuevo nacimiento. Cuando reconoces quién es Jesucristo, cuando renuncias a esa vida de pecado, de desobediencia a Dios, de rebeldía, de enemistad con Dios, de no servirle a Él, cuando renuncias a eso, porque dice que si creyeres en tu corazón que Dios resucitó, levantó a Jesucristo de entre los muertos, y con tu boca confesares que Jesucristo es el Señor, o sea, el que manda, tu amo, tu dueño, allí comienza la verdadera vida cristiana, mi hermano, la verdadera vida en abundancia. Pero nota, decía la progresión, tus pecados cargados en el cuerpo de Jesús sobre el madero, para que vos pudieras morir. Muchas veces no hay sanidad, mi hermano, oramos por sanidad de la gente y hemos tenido que hacer una mezcla entre Dios, el poder de Dios y la medicina.
¿Por qué? Porque está fallando, no estamos recibiendo el poder de Dios en su plenitud. Cuando la palabra de Dios es bien clara, hay algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, un jalén con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor sana, sigue sanando, pero ¿por qué no sana? Porque hay una cosa que no hemos entendido, mi hermano. Y es que nosotros debemos entender que antes de decir oren por mí que estoy enfermo, tenemos que decir ore por mí que quiero renunciar a todos mis pecados. ¿Me entendés? Tenemos que reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros fuimos la causa de su muerte. Hasta que no nos veamos culpables 100% de la muerte de Cristo, no vamos a valorar la salvación que hay en Cristo Jesús. Y yo clamo al Espíritu Santo para que esté dando convicción de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, reconocer que mis pecados fueron cargados en su cuerpo, para que yo, estando muerto al pecado, esté vivo para la justicia. ¿Me va siguiendo? El propósito de mi vida no es vivir la vida loca, o como decía un predicador, no es vivir tu mejor vida ahora. El propósito de Dios, Dios te salvó, repito, no para que vivas tu mejor vida ahora, sino para que tú vivas la vida de Cristo ahora en la tierra. Eso es el propósito por el cual Dios te salvó. Dejar que Cristo se manifieste al mundo, el Cristo que resucitó, que la tumba no le pudo retener. Ese Cristo que está siendo retenido en nuestro interior. Pero dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos como tal. Los discípulos, mi hermano, aquellos hombres, si bien Pablo no estaba entre el original grupo, pero aquellos discípulos 12 que el Señor llamó, que comisionó para que estuvieran con Él, para enseñarles, para darles autoridad y enviarlos a predicar y a sanar enfermos y echar fuera demonios. Aquellos lo veían, hablaban con Él, lo tocaban, compartieron. Y muchas veces Jesús les debe haber cocinado. Porque Jesús era un buen cocinero, mi hermano. Y si no, fíjate, el pez que lo tenía preparado allí sobre las brasas, esperándolo a los muchachos. En una noche de fracaso de pesca, ¿no es cierto? No habían pescado nada, pero el Señor los estaba esperando con un pez sobre las brasas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro amado, ese es nuestro Señor. Gloria a Dios, era un buen cocinero. Y decía, más de una vez les tiene que haber cocinado para ellos. Pero bendito sea el nombre del Señor. Y dice, si le conocíamos así, ya no le conocemos así. Antes, cuando tenían un problema, corrían a Jesús para que se lo resolviera. Ellos tenían una duda, le preguntaban a Él. Pero Él les dijo, yo ya me voy. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Y ahora hay una nueva manera de conocer. Por eso, fíjense, primero que tenemos que entender que el que ha rendido su vida a Cristo ahora está en Cristo. Y esto no es por obra nuestra, sino por obra de Dios. Lee 1 Corintios 1, capítulo 30. Por Él estáis vosotros en Cristo. Él nos ha puesto en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me trae al Antiguo Testamento. Mejor dicho, me lleva al Antiguo Testamento. Vamos rapidito a Isaías capítulo 5. Capítulo 5 de Isaías, que habla de el cantar del amado por su viña. Capítulo 5 de Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Capítulo 5 de Isaías, y ustedes van a ver el porqué de las uvas que tengo acá arriba en esta noche. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Viña es un terreno plantado con vides. Eso es una viña, ¿no es cierto? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y así es tu vida, mi hermano.
Lástima que a veces nos distraemos con tantas teologías de guerra espiritual, que demonios, que esto, que el otro. Y nos olvidamos de una cosa, mi hermano, de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, que Dios obra a pesar de. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Dice la canción. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. Uvas silvestres no son como estas uvas, como repito, grandotas que tengo acá. Uvas silvestres son unas uvas chiquititas y agrias, ¿no es cierto? No dulces. Me dieron uvas agrias, silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Y si yo muestro las uvas, ¿no es cierto?, a aquellos que me están viendo por Facebook. Y dice, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puedo hacer por ti, dice el Señor, que ya no lo haya hecho? ¿Qué más tengo que hacer para convencerte que tu mejor vida no es tu vida ahora, sino la vida de Cristo en vos? Y aquí hoy es el día aceptable, aquí hoy es el día de salvación, hoy es el día de comienzo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. ¿Ven, mi hermano? Dios nos tiene cercado con un vallado, mi hermano. No te pierdas mirando los problemas, las dificultades. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que la lleva, Él es el que la sustenta. Y dice la palabra, y dice, y será consumida. Aportillaré su cerca, o sea, haré un hueco en su cerca. ¿No es cierto? Y dice, para que me entiendan los del sur, allá, su tapia, su tapial, ¿no es cierto? O en el tejido. Dice, haré un hueco, ¿no es cierto? Un portillo, dice. Aportillaré su cerca y será hollada, pisoteada. Pero mi Dios está volviendo a restaurar su iglesia, aleluya. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Cuando habla de juicio, habla de separación. Juzgar es discernir, la palabra es diacrinos, separar, ¿no es cierto? Habla de santidad, tenemos que apartarnos, ¿no es cierto? Cuando hacemos juicio tenemos que determinar, esto no es del pueblo de Dios, esto no es la voluntad de Dios, por lo tanto yo me consagro a los caminos del Señor. Y justicia me habla del carácter de Dios. Ser justo es ser todo lo que uno tiene que ser, es ser lo que debe ser. ¿Y quién puede ser lo que debe ser sino solamente Dios? Ahora Él quiere impartir de su justicia en nosotros, pero no solamente en el cuaderno de la contabilidad del cielo, sino para la vida cotidiana del aquí y del ahora, entre los días de semana, ¿no es cierto? Ahora qué lindo, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vid. Ya vimos que la viña, el conjunto de árboles allí de olivas, de parras, ¿no es cierto? Es el pueblo de Israel. Pero ¿quién había hecho el trabajo de despedregarla, de cultivarla, de regarla, todo? Era el Dios de Israel, Dios nuestro Padre. Y mis hermanos, eso nos lleva al Nuevo Testamento, el capítulo 15 del libro de Juan, Juan 15. Mis hermanos,
De modo que si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos como tal. Nosotros tenemos este bendito libro, podemos leer en él y tener un cierto conocimiento de quién es Cristo. Pero el verdadero conocimiento de quién es Cristo viene por revelación y no viene a través de nuestros sentidos, no viene a través de nuestra mente, no viene a través de nuestro oído físico, no viene a través de nuestro pacto, de nuestro tacto, no viene a través de nuestro olfato ni de nuestro gusto. Viene por revelación de Dios a nuestro espíritu. No hay manera que el hombre pueda conocer a Dios si Dios no se revela a él. Y lo mismo es Jesús. Jesús es Dios. Y dice la palabra del Señor allí en Juan: yo soy la vid verdadera. Antes el pueblo de Israel eran un montón de vides que hacían la viña del Señor. Pero hay ahora una sola vid. Antes había muchas vides, muchas cepas. Ahora hay una sola. Y dice: yo soy la vid verdadera. Ya no es el pueblo de Israel la viña del Señor que hablaba el Antiguo Testamento. Eso era una figura de lo que había de venir. Apuntaba a Cristo, como veíamos anoche. Ustedes estudian concienzudamente las Escrituras. Estudian bien en profundidad, ¿no es cierto?, las Escrituras. Pensando que en ellas halláis tenéis la vida eterna. Mas no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Y dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Aquellas vides no habían podido hacer lo que una sola vid puede hacer. Y lo más lindo de todo, mi hermano, que ya no tenemos que ser vides chicas, allí una por acá, otra por allá. Ahora somos ramas que han sido injertadas en la vid verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre no ha cambiado su rol. Él sigue labrando, Él sigue vallando. Nuestras vidas, mis hermanos, son como esa viña de Israel. Nada va a acontecer en tu vida si no Dios no lo permite, digamos. Pero siempre cuando Dios obra es con un propósito, mi hermano. Llevarnos a la madurez, llevarnos para que nosotros demos fruto. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si aquella planta que plantó el viñador hubiera sido mala? Y yo calculo, no tendría estas uvas que en esta noche no veo la hora de terminar para empezar a comer uvas. No, simplemente serán para mañana. Pero a lo que yo voy a esto, qué tristeza tener una viña que no dé fruto. Pero así están nuestras vidas, mi hermano. Así están muchas de nuestras congregaciones. Sin fruto, mi hermano. Y el Señor quiere llevarnos a que tengamos fruto. Todo lo que hace Dios en nuestras vidas es para que llevemos fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Ve lo que dice la palabra? En nosotros antes éramos como vides silvestres, pero el arrepentimiento, mi hermano, es como haber cortado. Dice que cuando Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento, dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Vino para desarraigar, aleluya, esa rama, esa plantita que daba uva silvestre, la corta. El arrepentimiento, eso es lo que permite que el Señor corte para llevarte e injertarte en la vid verdadera. Por eso es el arrepentimiento, es de reconocer que así yo no puedo vivir más, que yo tengo que cambiar de vida, que tengo que dejar que el labrador me tome en sus manos y me ponga en Cristo Jesús. Eso es el nuevo nacimiento, la regeneración. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí está la clave de todo, mi hermano.
Permanecer. ¿Por qué esa palabra permanecer? Porque el ser humano es tan dado a cambiar siempre. Esto no me dio resultado, me cambio para esto. Esta mujer con la que me casé no me dio resultado, me busco otra. Continuamente el hombre está buscando cambiar cosas y no nos damos cuenta que el cambio más necesario es el de a nosotros mismos. Y es un cambio que viene desde adentro hacia afuera. No viene por amoldarnos, no viene por ajustarnos a ciertas normas, a ciertas reglas, sino viene cuando viene la fuente de vida a nuestro interior. Y dice la palabra, permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cristo ha venido a morar en nosotros. Y acá hay algo, mi hermano, que a veces dice, bueno, pero al final, ¿quién es el que está en mí? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Acuérdense que Jesús dijo, no los dejaré solos, vendré otra vez a vosotros. Y no está hablando de la segunda venida, porque está hablando de hacer morada en nosotros. El Padre y yo haremos morada en Él, dice. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, mi hermano, es, vamos a decirle así, el ejecutor de la obra de Dios. Dios es la fuente, el dador de todas las cosas. De Él provienen todas las cosas y nosotros somos para Él, dice el apóstol Pablo allí a los Corintios. Y después el Señor Jesucristo dice, un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Todas las cosas son por Cristo y están por Cristo. Él es el originador y el sustentador de todas las cosas. El creador y el sustentador de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que viene y aplica lo que el Padre nos dio, lo que Cristo llevó a cabo y lo tomamos en nuestras vidas. ¿Necesitas salud? Él ya la consiguió en la cruz del Calvario. Ahora tenés que saber que esa salud ya está en tu interior porque Cristo es el sanador y está en tu interior. Ahora deja que Él empiece a fluir en tu vida. Pero eso se consigue mediante la meditación en la palabra del Señor, dándole libertad a la palabra, que more en abundancia la palabra en nuestros corazones. Tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente, ya no andar pensando como pensábamos antes. Ahora tenemos que pensar con la mente de Cristo, tenemos que tener una mente bíblica, llena de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, como el pámpano. Pámpano, mi hermano, es una rama. Es lástima que hay algunas versiones que ya no hablan más de pámpano, sino dice rama. Pero usted sabe que el pámpano, ese nombre, otras versiones hablan de sarmiento, pero nada que ver. Un pámpano es una rama ya cuando de más de un año en la vid, y esa rama ya ha empezado a ser leñosa. Y es la que va a aportar las ramas que van a aportar el fruto. Los pámpanos no portan las uvas, son las otras ramitas las que van a cargar las uvas. Pero qué lindo, mi hermano, cuando viene Cristo. ¿Cómo será el cambio que produce en tu interior? Que ya no vivís para vos mismo, sino para soportar, para ayudar a otros. Acuérdate que si vas a ser un ministro del Señor, un ministro fiel al Señor, a un ministro en el espíritu, no en la letra, tenés que tener la humildad de Cristo para aportar, para ayudar a otros, a que otros lleven fruto. No andar compitiendo, no, yo a este le voy a arruinar la clase o le voy a arruinar esto. ¿Para qué? Para que no lleve fruto. ¡Tonto! Si el fruto es para el Señor de la vid, de la viña. No es para mí, no es para vos, es para el Señor de la viña. Y por lógica, todos nos vamos a beneficiar. Así que dejemos de competir, dejemos de tener celos, dejemos de andar divididos, dice el Señor. Entonces dice, si no permanece en la vid, permaneced en mí, yo en vosotros. Otra cosa, permanecer, quedarse a vivir, estar allí. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a veces nosotros no permanecemos. Y ya yo andamos en el Espíritu, gloria a Dios, hasta que
ocurre algo y ya cambiamos y ya volvemos a andar en la carne, en nuestra naturaleza. Fíjense, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esa es la clave. Permanece en mí y yo en él. ¿Me va siguiendo? Antes los discípulos conocieron al Jesús que estaba entre ellos, pero no al Jesús que iba a estar en ellos. Nosotros tenemos un conocimiento mayor, mi hermano. A veces nosotros decimos qué lindo sería ser de los discípulos, pero los discípulos estaban con Jesús, pero no lo tenían a Jesús dentro de ellos. Nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros y le podemos preguntar cualquier cosa en cualquier momento del día. Y Jesús no es de aquellos que dicen, no, pero yo atiendo de 8 a 5 o de lunes a viernes, ¿no es cierto? ¿O vieron como los servicios telefónicos de servicio al cliente, que a veces uno llama pidiendo ayuda y por ahí están cerrados porque no tienen un horario, no tienen días, ¿no es cierto? Pero Jesús está siempre disponible. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera. Ahora, note una cosa. El que en mí no permanece. ¿Qué es no permanecer? Es salirse. Pero dice, y entonces, ¿por qué dice será echado fuera? Mi hermano, será echado fuera de la voluntad del Padre, del amor del Padre, de la presencia del Padre. Mis hermanos, repito, mientras los hombres pueden hablar de si se pierde o no se pierde la salvación, yo te puedo asegurar una cosa. Muchos de nosotros están perdiendo de vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Hermanos, solo resta darles gracias por su paciencia, por su tiempo, pero también recordarles que nuestro canal en YouTube es Luis P. Biblia 3240. Allí pueden ver los videos y si no en Facebook también. Nuestro único propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios te bendiga y nos vemos si Dios quiere el jueves que viene. Amén.